Boca sucia a la hora del almuerzo. Almuerzan hoy en Boca Sucia. Hoy en Boca Sucia almorzamos con la educación sexual integral. Si no cambie la radio en este momento, y como decía Florencia Basso en el cortecito que tuvimos recién antes de comenzar el programa, es una radio para compartir y debemos compartir la educación sexual integral. Así que si tenés algo para decir sobre alguna experiencia que hayas tenido con ESI, sin ESI, que hayas comentado, hayas vivido algo en estos más de 10 años en los que desde los que se sancionó la ley, podés hacerlo a nuestras redes de contacto, que son, Alfred. Sí, el 15 55 89 41, también a través del @radio UNTF por nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter también estamos en las redes. Y bueno, pues también diferentes vías de comunicación que hay por ser esta una institución pública. Así que ya sabes dónde comunicarte y como decías es una institución pública a la cual le acaba de llegar una de las mejores noticias que nos puede llegar a las militantes de los géneros y las sexualidades, que es que se abre un espacio más de géneros y sexualidades, se abre la diplomatura en educación sexual integral, en el acompañamiento docente. Ya vamos a tener una conversación telefónica al respecto, pero no es menor decir de que se suma a una de las experiencias a nivel de educación superior, en realidad de nivel universitario, en las que la temática de la educación sexual integral está presente. Como sabemos, la ley de ESI implica la educación sexual de manera integral, porque no solamente significa pensar en los aspectos biológicos del desarrollo humano, sino también una concepción de la sexualidad de manera que se incluya también lo social, lo psicológico y lo incluso dice hasta lo ético y lo biológico, ¿no? No pasa solamente por las concepciones que de manera muy ferviente la gente de Con mis hijos no te metas está militando. Porque sabemos que es necesario escucharles para saber qué es lo que están diciendo y cómo desinforman a la gente. Traemos a colación a uno de los mayores desinformadores y militantes en contra de los géneros y las sexualidades, Agustín Laje. Para ello tenemos que comprender, primeramente, que la sexualidad humana es tan rica porque consta de varias dimensiones. Nuestra sexualidad tiene una dimensión biológica, una dimensión cultural y una dimensión moral. Una educación sexual seria, rigurosa, científica y sobre todas las cosas respetuosa de los valores y convicciones de los demás es aquella que educa en conocimiento biológico y se abstiene de moralizar a los niños en doctrinas particulares. Ahí escuchamos a Agustín Laje, que hablaba de los aspectos biológicos de las personas, una sexualidad, dice, una educación sexual seria, dice. No sé qué estaba pensando Agustín Laje que están dando en los colegios. De hecho, sí sé qué está pensando. Ellos levantan la bandera contra la ideología de género y aduciendo de que la degeneración de las niñas y los adolescentes se va a dar a través de la educación sexual integral, hacen militancia en contra de un programa que no solamente permite educar en el amor y en la comprensión, sino que también ha habido posibilidades de salvar vidas, de acompañar y de denunciar, en realidad, de denunciar situaciones de abuso sexual. Traje este audio en particular, es un monólogo de 16 minutos, como le gusta a Laje, con mucho brillo y muchas nueces y toda esa cuestión, que les invito a escuchar porque la contradicción es permanente, ¿no? Él hablaba de que se deben respetar las diferentes ideas que hay con respecto a la sexualidad, y sin embargo cuando nombra los diferentes manuales de educación sexual integral
trabaja en contra de la diversidad de familias, en contra de la diversidad de orientaciones sexuales, de identidades de género, ¿no? No pueden salir de la lógica binaria y justamente para eso es una de las cosas para las cuales nos sirve el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, ¿no? Lo traigo esto a colación justamente porque si tenemos que educarnos y es uno de los derechos humanos fundamentales, el de la educación, es necesario pensar qué tipo de educación queremos. ¿Queremos una educación biologicista, retrógrada, tradicional y que cercene las libertades de las personas? ¿O queremos una educación que de alguna manera nos permita transformar nuestro entorno y por lo menos reconocer la diversidad? No solamente reconocerla, sino respetarla y acompañarla. Sabemos que el programa de educación sexual integral es obligatorio desde el nivel inicial hasta la educación superior y que para cada uno de los niveles existen recursos para trabajar la ESI. Una cuando se encuentra en la página del Ministerio de Educación o en la página argentina.gov.ar y busca allí educación, aparecen los diferentes recursos para trabajar la ESI. Yo les invito a que se acerquen y que incluso hay material para las familias, para los jóvenes y para los adultos, para la educación especial, algo que usualmente no se contempla en algunos programas educativos más cercenantes, ¿no? No reconocemos la diversidad funcional en la sexualidad o la sexualidad en la diversidad funcional, las personas con diversidad funcional. Entonces es mucho más que importante conocer cuáles son las características que tiene la Ley de Educación Sexual Integral. Esto es importante por un montón de cosas, principalmente porque me parece que es como predecesor de alguna manera a un montón de derechos que le siguieron y que de alguna manera siguen profundizándose. Podemos poner el ejemplo de que por primera vez en Argentina el censo argentino del 2020 incluirá a las familias LGBT, ¿no? Eso, por empezar, nos da como la pauta de que la sociedad se está transformando. Digo, un censo es aquel instrumento que usamos para reconocer la población, la conformación de la población en el país. Y si el censo reconoce que existen familias diversas, ¿cómo no vamos a educar para a acompañar y respetar y conceder la posibilidad de existencia a la población trans, ¿no? A la población LGBT, a la diversidad en las familias? Entonces, por lo menos en ese aspecto se ve un cambio institucional que está bueno. Pensemos, por ejemplo, en qué educación sexual integral tuvimos nosotros. ¿Vos qué te acordás? Visitas de médicos, ponele. Y siempre, yo lo que recuerdo es en la escuela primaria, lo que nos había sucedido una vuelta es que se armó como una especie de, esto lo voy a decir con muchas comillas, ¿no? De escándalo, porque de pronto estábamos en 7º grado y había una toallita femenina en el piso. Ajá. Y eso disparó una situación como de preguntas. Objeto no identificado, Objeto ¿no? no identificado, tal cual. O si no, si alguien lo reconocía, porque bueno, por familia y demás, aparecían así como el silencio. Claro. Más allá, hubo objeto no identificado o silencio ante eso que sé que es, pero corresponde a lo privado, a lo íntimo, entonces no. Y a partir de ahí empezaron una de las charlas que recuerdo, la misma docente la señorita Estela, empezó a comentar desde un punto de vista, bueno, en su momento explicando cómo era todo el aparato reproductivo femenino y por qué y para qué se utilizaban esas toallitas específicamente, siempre desde el punto de vista de la reproducción. Pero después, alguna charla con algún médico también hemos tenido, pero iniciativas individuales, esporádicas. Bueno, estoy hablando básicamente del siglo pasado, si se quiere, ¿no? Si se quiere, no, del siglo pasado. No pasó tanto tiempo, digamos, pero para el momento en el que estamos en la actualidad parece que fueron siglos, sí, ¿no? Porque hay una formación mucho más profunda en este sentido. Me hiciste acordar a una parte
de un poema de María Elena Walsh que se llama Educación Sexual, que está con Chico Novarro. Dice: yo no sé qué le han hecho en la escuela a la Nancy, mi nena menor, ella que era un capullo inocente, ayer me preguntó sin rubor: ¿vos sabés cómo nacen los niños? Yo, que estaba arreglando el motor, lo paré para oír palabrotas como semen, placenta y embrión, ¿no? Esas cosas que pasan con la educación sexual integral y el espanto de la gente.